tarde o temprano en la vida uno se pregunta, ¿qué es la vida? O te pregunta un chiquito y te pregunta de un nietito tuyo después de la muerte de un perrito, El perrito fue el cielo de los perritos, ¿dónde está mi perrito que se murió? O te pregunta por el abuelo, que es muchísimo más duro y difícil de responder. Pero te lo va a preguntar, porque en algún momento vos mismo te has hecho esa pregunta. Si no, te la estás haciendo ahora en este mismo momento. ¿Qué es la vida? Jesús respondió a eso con este comentario. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria con todos sus ángeles, se sentará en su trono glorioso. Todas las naciones se reunirán delante de él y él separará a los unos de los otros como separa el pastor las ovejas de las cabras. Pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces dirá el rey a los que estén a su derecha, vengan ustedes, a quienes mi Padre ha bendecido, reciban su herencia, el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y ustedes me dieron de beber. Fui forastero y me dieron alojamiento. Necesité ropa y me vistieron. Estuve enfermo y me atendieron. Estuve en la cárcel y me visitaron. Y le contestarán los justos, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos como forastero y te dimos alojamiento o necesitado de ropa y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y te visitamos? El rey les responderá, les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aún por el más pequeño, lo hicieron por mí. Luego dirá a los que están a su izquierda, apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Acá aparece la palabra eterna. Al fuego eterno. Tomar nota. Porque tuve hambre y ustedes no me dieron nada de comer. Tuve sed y no me dieron nada de beber. Fui forastero y no me dieron alojamiento. Necesité ropa y no me vistieron. Estuve enfermo y en la cárcel y no me atendieron. Ellos también le contestarán, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, o como forastero o necesitado de ropa, o enfermo o en la cárcel y no te ayudamos? Él le responderá, les aseguro que todo lo que no hicieron por el más pequeño de mis hermanos, tampoco lo hicieron por mí. Aquellos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Eterna, esa palabrita, eterna. La palabrita eterna en realidad no quiere decir simplemente algo que no tiene fin, como cuando vos decís siempre la misma eterna historia con vos. Así decía mamá en casa, usando la palabra eterna. La palabra eterna en la Biblia se refiere a algo mejor, a algo que tiene que ver con lo que pasa delante de Dios o en el significado que tiene en Dios, no simplemente que dura para siempre. Sí, dura para siempre, simplemente porque como todas las cosas que Dios hace, dura para siempre. Las cosas que Dios hace duran para siempre. No es como mi esposa que la tengo acá al lado y teje algo y después lo desteje y lo vuelve a retejer y después lo deja archivado un tiempo y lo vuelve a desarmar y lo vuelve a tejer y así hasta que queda a su satisfacción. Dios ha hecho las cosas para siempre. Te ha hecho a vos para siempre y a mí para siempre. Pero desde un comienzo, para siempre. Cuando nosotros nacemos, tenemos acceso a la primera vida. Y te voy a decir ahora algo. Hay muchas vidas en cada uno de nosotros. Hay básicamente tres. La primera es esa. Desde la concepción hasta el nacimiento, tenés la primera vida que hemos vivido. No tenemos conciencia, salvo alguna vez he leído que algunas personas tienen algún recuerdo de la vida intrauterina, de lo que pasaba mientras estaban en la panza de su mamá, pero son muy pocos, muy escasos, porque en general los seres humanos no tenemos recuerdos desde que nacemos
hasta probablemente los 3 o 4 o 5 años. Son años de mucho aprendizaje, de mucho crecimiento del cerebro, de muchas cosas y de muchos traumas, de muchos golpes de la vida, salir de la vida intrauterina, donde estás sumergido en agua a temperatura corporal y no tenés que ni respirar, pero salir a un mundo que tenés que respirar, que tenés que ver luces fuertes, que tenés que empezar a comer por tu cuenta, y eso es un trauma, y efectivamente hay un trauma ahí. Y hay un trauma en el cambio de esta vida por la segunda vida, que es la vida que nosotros llamamos la vida, que es desde el nacimiento hasta que nos morimos, que casualmente también termina con un trauma. Pero con la muerte, con el trauma de la muerte, nacemos, digamos, por decir de una forma, a una nueva vida, que es nuestra tercer vida, que es la que Jesús llama vida eterna, que es la vida que comenzó en nuestra concepción, pero que termina en un espacio sin tiempo y sin espacio, mal expresado esto por mí, en un lugar, para decirlo, donde vamos a estar para siempre delante de Dios, donde ya no va a haber más ningún tipo de enfermedad o mezquindad de las que estamos acostumbrados a la vida esta, la vida del medio, la que estamos teniendo desde el nacimiento hasta la muerte física. Vamos a tomar examen. Cuando tomen la hoja, pongan su nombre, háganse cargo de la respuesta y respondan con un 1, con un 2 o con un número 3, simplemente eso en la hoja y después se entregan y se van. A los que respondan a la pregunta afirmativamente, a la 1, a la 2 o a la 3. A ver, primera pregunta. Yo no creo en que haya que darle entidad al tema religioso, así que todo esto que usted está diciendo a mí no me interesa más que simplemente como un mero pensamiento o un mero comentario. Si es así, tenés tiempo para salir un ratito al patio, pensar lo que has respondido, decirle a Dios que te pida, que te dé perdón por la indiferencia que vos tenés con Él y cambia tu actitud respecto de Dios. Porque deberías notar que esa indiferencia respecto de Dios te está tirando a la basura todas tus vidas como estudiante, tus vidas como amante, tus vidas como trabajador, tu vida como ser intelectual, tu vida de relaciones personales y sobre todo tu vida eterna. Tenés tiempo un ratito, pensalo y después vení y cambiar tu respuesta número 1 por la número 3. Los que respondan con el número 2 a esta respuesta, a esta pregunta, de esta manera, dirían así: yo creo que las personas deben ser libres para elegir la cuestión religiosa, cada uno tiene su religión, su partido político, su opinión de la sociología y su idea de cuál es el mejor equipo de fútbol. No todos pueden tener tanta luz en su mente para darse cuenta que Independiente es el mejor de todos, así que bueno, yo creo que la creencia en Dios debe estar en esos niveles. Lo mismo que los que respondieron con uno, señores, no se rían ni se copien, por favor. Tenés tiempo para ir un ratito al pasillo, cambiar tu respuesta y si no, entrega la hoja y te vemos de nuevo en marzo. Y a los que respondieron con el número 3 que va a corresponder a esta respuesta, tengo mi vida asegurada en las manos de Dios. Tengo comunión con Él, hablo con Él todos los días. Mi vida está en permanente diálogo con Dios. Cuando hago algo mal, le pido perdón y Él me perdona. Él me ama y yo lo amo a Él. Esos desde ya tienen aprobado la materia. ¿Cómo? ¿Para cuándo? Para siempre.
porque la salvación efectivamente es eterna, como dijo Jesús en Mateo 25:31 hasta el final. Que Dios te bendiga.